El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos el enfoque. Y esta semana, como han visto, a lo mejor algunos extrañados el cartel de presentación, como hacemos habitualmente, han visto ustedes puesto show poético. Me imagino que se habrán quedado un poco, como popularmente se dice, cogiendo grillos. Vamos a explicarles un poco lo que denominamos nosotros show poético y con invitados esta noche, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera novedosa, por decirlo de alguna manera, de presentar la obra poética. Una manera diferente, posiblemente mucho más amena, posiblemente mucho más entretenida y posiblemente más aleccionadora al escuchar esos versos y de alguna manera recogerlos en nuestro interior. Invitados a mi izquierda, Ina Molina. Buenas noches, Ina. Hola, ¿qué tal? A mi derecha, Carmelo González. Carmelo Germán González Serpa, porque además me lo recordó un poquito antes de empezar. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches. Bien, pues buenas noches, Ina. Hola. Tenemos a dos poetas, un poeta o una poetisa, porque además esos términos también ha habido bastante discusión en los tiempos al denominar a una poeta, lo de poetisa. Yo no sé cómo lo asumes tú, Ina. ¿Qué te gusta, que te digan poetisa o poeta? No me importa que me llamen poetisa, pero yo siempre me he dicho poeta a mí misma, ¿verdad? sí. Claro. Pues ahí estamos, una poeta y un poeta, que bueno, ellos, como decía al principio del programa, de forma novedosa, pues bueno, han presentado su obra, han presentado sus libros de manera diferente. Una manera que bueno, que hasta la fecha ha funcionado increíblemente de una manera espectacular. Carmelo, cuéntanos un poco cómo surge la idea de este show poético. Le decimos show, nosotros hemos puesto el título de show, pero bueno, es de esa presentación que no solo incluye poesía, sino que han tenido la visión de mezclar con otras formas, por decirlo, incluso mezclando el humor en algún determinado momento. ¿Cómo nace esto y cómo se les ocurre? Bueno, pues nace de forma espontánea, diría yo, ¿no? Somos conscientes de que hoy, además lo suelo decir, tú invitas a alguien a un recital poético, a una presentación de libros de poesía, y le cuesta trabajo a la gente el ir y el participar, ¿no? ¿Por qué nace lo del show? Pues porque de alguna manera queríamos presentar nuestra obra poética, tanto la de Ina como la mía, como la de otro compañero que presentará, no es poesía, pero sí pensamientos y demás, que es el compañero Esteban Rodríguez,
pues se nos ocurrió darle una forma diferente a la presentación de nuestros libros, ¿no? Y así un poco pues nace esta historia del show poético. Que no, bueno, show... sí, bueno, nosotros lo hemos denominado así, show, ¿no? Pero vamos. Forma diferente de hacer una presentación de la poesía, ¿no? Y la primera que haces, Carmelo, la primera que hacen, que me imagino que irían un poco a verlas venir, ¿cómo fue aquella vez? Aquella primera vez que hicieron esa presentación. Yo te digo la primera y que Ina conteste a la segunda. La primera, no, la segunda era la que estaba prevista, ¿no? La que se hizo hace 3 semanas. Teníamos fecha, pero en el lugar donde íbamos a presentar vieron que el tema era novedoso y nos apretaron un poco y dijeron no. 2 semanas antes tenéis que hacer una prueba. O sea, era como la prueba de fuego a ver qué era lo que iba a ocurrir después. Y la verdad es que hicimos esa primera presentación, por decirlo de alguna manera, y la gente quedó con ese caramelillo en la boca y dice, ahora me lo vas a quitar. Y un poco después ya pues se hizo la siguiente que esa fue la oficial, ¿no? La oficial, sí. Que bueno, Ina, una cosa, sobre todo para que lo sepan los señores telespectadores, yo los he visto. Los dos han estado aquí en otra ocasión y bueno, pues han recitado, pero es una manera de interpretar, de ser actor o actriz en este caso, con tu propio poema, de alguna manera, ¿no? Porque yo los he visto actuando. En vez de recitar, y bueno, que en algunos casos, como recite mal, puede ser aburridísimo el escuchar un poema, porque sí, hay veces que los poetas no saben recitar y recitan, y bueno, hay que aguantarlos un poquito, pero en este caso tú interpretas. Sí. Tanto Carmelo como tú interpretan. Dramatizamos el argumento del poema. Está como un poquito cercano casi al teatro. De hecho, hacemos un poema conjunto en el que hay un diálogo, hay un escenario entre los dos, sí, y está un poco rayando a aproximarse a lo que es una escena de teatro. Pero es dramatizarlo en el sentido de que lo vivimos, lo hemos escrito, casi siempre pues son experiencias propias, vividas, o de personas próximas a nosotros, entonces es algo que no nos cuesta nada vivirlo, revivirlo y hacerlo llegar al público de esa manera. No es leer, no es recitar de forma aburrida, sino todo lo contrario, es que el espectador lo viva contigo. Eso ha hecho también, porque incluso han mezclado pues música, han mezclado audiovisual, o sea, sobre todo que el espectador que está en ese momento en directo presenciándolo, le dan otras variantes, ¿no? Sí, es hacerlo que no sea aburrido, que no sea lineal, que sea participativo y que sea variado, ¿no? Entonces hay música, hay audiovisuales, hay a veces algo, pues un puntito de humor, que siempre viene muy bien. O sea, porque además han visto ese poco, el meter ese humor es un poco por ir al espectador, lo tienes ahí, lo sacas, lo vuelves a meter y el hombre pues lo coge todavía con más fuerza esa segunda parte, ¿no? Exacto, y cambia un poco el estado de ánimo, pasa de a lo mejor de un poema pues que narra algo un poco fuerte, unas sensaciones, unas emociones de amor, de desamor, de sentimientos, a la risa y vuelve otra vez a la emoción. Y esa alternancia de estados de ánimo es lo que yo creo que también a la gente le puede gustar, por novedoso. En este último, José Luis, hubieron 2 personas que recitaron pues del libro de Ina un poema. Y cuando me hablan de 2 personas, 2 espectadores del público. Dos del público. Y la verdad es que bien, ¿no? O sea, un poco en el momento en el que transmites esos sentimientos tuyos, no le llega igual a todo el mundo de la misma manera. Unos lo sienten de una forma y otros lo sienten de otra. Y quizás eso también despierta esa necesidad de participar en el propio show. Vamos a darle la denominación ya que se propia que le has dado. Aprovecharla. Propia que le has dado. Aprovecharla. O sea, pero principalmente me da la impresión, Carmelo,
que es el vivir y hacer vivir a la gente que está ahí en directo cada poema, ¿no? Cada uno de los poemas. Es curioso, yo en ese aspecto tengo experiencia y creo que Ina también. Hay determinados poemas, hay personas incluso que nos siguen, van a uno y a otro y a otro. Y es curioso porque no solemos repetir poemas. En este último estrenamos 8 poemas cada uno. Fue de estreno, salvo 1 o 2. Y en algún caso, cuando recitas el poema hoy, o te han visto anteriormente y te ven después, y dices, pero ¿cómo es posible, no? O sea, hace un mes o hace 15 días lo sentí de una forma, lo transmitiste de una forma y ahora lo transmites de otra. O sea que no en todas las presentaciones se generan las mismas energías o se generan los mismos sentimientos. O sea, eso al menos así es como yo lo siento, ¿no? Como yo lo veo. ¿Por qué se hace uno poeta? Yo creo que uno no se hace poeta. ¿Tú crees que nace? Yo creo que yo por lo menos nací poeta. Sí. Yo estaba escribiendo con 8 o 9 años, ya estaba garabateando cositas. Y el primer poema propiamente dicho, con 11 años ya estaba escrito. Era una manera de expresarlo en la escritura de tus sentimientos. Sí, no sé, sentía la necesidad y me salía en verso. También me gustaba escribir en prosa y lo sigo haciendo. De hecho, en el colegio me acuerdo que cuando ponían redacciones, pues todo el mundo protestaba de tener que hacer una redacción y a mí me encantaba, era un trabajo que me gustaba muchísimo. Entonces yo creo que uno no se hace. Se puede mejorar técnicas, pero yo creo que el sentimiento de ser poeta nace contigo. Nace, ¿no? Sí. Me imagino que tu definición ha sido lo mismo, pero además tú, a pesar de que tú llevabas escribiendo lo toda mismo, tu vida... Ina empezó a los 9 y yo empecé a los 12 y bueno, vas escribiendo, hay momentos en los que... Lo que pasa que llegas a un cierto momento en el que se despierta el poeta que está dentro, explosiona y empiezas a escribir, ¿no? Pero igual que ella, nació conmigo, estaba dentro de mí. Y yo creo que todos tenemos un poeta dentro. Lo que pasa es que unos los descubren, otros no los descubren, unos se atreven, otros no se atreven, pero todos, estoy completamente convencido que llevamos un poeta dentro. En ese interior, ¿no? Sí, seguro, convencido. Pero además, porque tú empiezas a escribir hace muy poco. Digo escribir a efectos de publicar y a efectos de salir, porque hasta ese momento lo tenías bien guardado, ¿no? Sí, todos los poemas estaban creo que en un cajón. Han aparecido ahora otros más, sigues escribiendo, pero sí, curiosamente, yo los poemas que tenía, porque empecé a escribir con 12, con 13, con 15, con 17, siempre escribiendo, ¿no? Y ya de mayor empiezas a comentarle a los amigos, pues, oye, mira, ¿qué te parece este poema? En las reuniones normales, ¿no? Estás en casa y sacas un poema. Cónchale, Carmelo, ¿y por qué eso no lo publicas? Fíjate tú, antaño, o sea, años atrás, el hecho de, que me lo planteé en alguna ocasión, en publicar un libro, en editar un libro, aquello era algo inalcanzable, ¿no? Y cuando te metes en el mundo hombre, hay mucho más avances, ¿no? Antes costaba más. Pues te das cuenta de que no, o sea, cuesta, lógicamente que cuesta horas, cuesta trabajo, cuestan lágrimas, cuestan sudores, cuestan sonrisas, pero al final yo me siento satisfecho de haber sacado este primer libro, la primera edición, estoy ya en la segunda edición, y esperemos que las musas, como se suele decir, no se vayan, sigan ahí contigo, ¿no? Sí, yo creo que van a morir conmigo. Sí, ¿no? Tenemos hecho un pacto a largo plazo para que no se vayan. No me van a abandonar. No te van a abandonar. No me van a abandonar. Yo me imagino, Carmelo, que lo que hablábamos de que toda tu vida escribiendo, pero decide en estos últimos tiempos sacar ese poeta que lleva adentro y ahora vas a por todas. Es decir, estás ahí, han salido, en este caso, junto con Ina, con Esteban también, es decir, han salido al gran público de alguna manera, y de esta forma tan original se prevén buenos tiempos.
Esperemos. Porque además lo digo por el resultado de esos primeros esas primeras presentaciones que han hecho, que han sido todo un éxito de público, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Bueno, ahora ya esto es imparable porque es como todo, ¿no? Es el gusanillo ese que está dentro, las musas que te están apretando y haciendo que cojas el lápiz y el papel y venga a escribir, y bueno, eso de alguna forma pues lo tienes que compartir, lo tienes que dar a conocer, ¿no? Yo aprovecho la ocasión para decirte que ya no solo es el libro, en mi caso, para que se vea de otra manera, un DVD de poesía con 2 poemas, los 2 primeros míos, el de Mi Rosa y el Quisiera, grabados en DVD, y además en una grabación de DVD como un videoclip de música. Bueno, pues esto es un videoclip de poesía, ¿no? Está trabajado, hecho por profesionales y demás. Y en esa línea también queremos, por lo menos quiero, y creo que vamos a hacer algo también, como decía antes Ina, en conjunto, también caminar por ahí. En ocasiones, yo no sé si coincides conmigo, Ina, han habido personas que se han hecho con el libro antes de vernos recitar, y algunas han llegado a decir, me costaba trabajo cuando lees el poema, ¿no? Pero una vez te ven recitando uno de tus poemas, ahí se rompió ya todo. O sea, ya después es pura magia. Porque cuando te leen, te están oyendo. Están viviendo ese sentimiento. O sea, es una diferencia, hay una diferencia abismal de leer un libro de poesía sin conocer al autor, sin haberlo oído recitar esos poemas, a cuando ya lo hacen. Cambia mucho. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Ina Molina y con Carmelo González. Estamos hablando de ese show poético. Estamos hablando también, ¿por qué no?, de sus libros. Que habrá ocasión de tener un programa que sea más monográfico en ese tema, en el tema de su primer libro. Pero nos toca el tiempo de hacer el acto en el camino. Enseguida volvemos. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando con Carmelo González y con Ina Molina. 2 poetas, bueno, pues que, como hablábamos al principio, han buscado una manera diferente de presentar su obra poética. Y como hablábamos también en la primera parte de este programa, pues con bastante éxito, la gente ha acudido a esas presentaciones, a ese show poético, y como decía Ina, pues han conseguido mezclar esa poesía pues, con humor, con música, todo hecho en un verdadero cóctel, y que bueno, pues que la gente se ha sorprendido gratamente. Eso yo creo que es importante.
el que gente que a lo mejor en su vida o no le gustaba la poesía o de alguna manera, qué pesado eso, yo, por favor, y de repente los escuchan interpretar y bueno, pues como decía también Carmelo, en un determinado momento que a lo mejor compró el libro, vamos a decir que no lo haya comprado por querer leer la poesía, sino, yo qué sé, o de compromiso, o de cualquier cosa, y después cuando ha escuchado al autor del poema, lo ha escuchado interpretar ese poema, pues ha vuelto a coger el libro y en ese momento ha podido también él interpretarlo y sentir que lo que ha adquirido es algo que le va a valer para muchas cosas y sobre todo para ese interior que muchas veces lo tenemos descuidado. Ina, escribe, además le voy a coger yo el libro, aunque habrá momentos para hablar. Versos heridos, tu primer libro. ¿Que no el último? Que no el último, pero Carmelo decía que bueno, yo no sé si a ti te pasaba también, que bueno, publicar un libro, a lo mejor hace unos años, ¿a ti eso te asustaba o lo veías ahí arriba? Lo veía como un sueño. Como un sueño, ¿no? Como un sueño, pero no te digo que irrealizable, pero sí lejano. Lejano. Lejano, sí. Sí, porque la verdad es que tampoco me puse nunca en la labor de publicar. Yo tenía lo que se llama pudor literario. Son, sobre todo las primeras obras, sabes que son bastante autobiográficas. Claro. Entonces es un poco desnudar tu interior, tu alma, tus vivencias, tus recuerdos. Entonces la verdad que a partir de empezar a publicar en Facebook, que fue una buena plataforma, empieza a conocerte la gente, empiezas a ver respuesta muy positiva ante tus escritos, ante tus versos, y te anima a hacerlo, ¿no? Y una vez que ya te pones en el camino, ya todo es hacia adelante. Lo de Versos heridos, ¿cómo se te sugiere ese título? Por ese interior que tú estabas en esos momentos autobiográficos, ¿los dejaste aquí en este libro? Bueno, ¿O los autobiográficos los dejaste en un lado? No, hay de todo, hay de todo. Hay vivencias propias, hay vivencias de personas que están en tu entorno, que son tomadas prestadas, vamos a decir. Pero versos heridos no significa heridos de muerte, significa heridos de vida. Son los versos de una persona que ha vivido pues como se tiene que vivir la vida, en primera línea de batalla, no en retaguardia. Entonces, estando en primera línea, siempre algún rasguño te vas a llevar. Yo no creo que haya nadie de los telespectadores que nos están viendo ahora que no tenga alguna pequeña herida. La vida es una batalla, siempre alguna cosita te ocurre. Entonces, versos heridos significa versos vividos. Más que, no son heridos de muerte, no son heridos de dolor, aunque también los hay. Pero son versos de experiencias. Gracias a Dios las he tenido y no reniego de ninguna, de las positivas, de las negativas, porque de todas he aprendido y gracias a ellas soy quien soy ahora mismo. Y gracias a ellas puedo escribir lo que escribo. Una persona sin experiencia no puede, sin experiencia me refiero sin experiencias vitales. Claro. No puede escribir desde dentro, desde la realidad, y no puede transmitir. Es lo que pienso. Claro, bueno, y además con mucha razón. Me imagino que este libro, y sobre todo estos versos, en esas presentaciones están. Suelen ir bastantes versos de aquí. Del libro, bastantes poemas, perdón. Sí. Muchos poemas, la gran mayoría son del libro. Pero tú me decías fuera de micrófono que tienes... material muchísimo. Pero que utilice, además me lo decía también Carmelo, que en esas presentaciones, en esos shows poéticos, y el show con todo el respeto del mundo, porque además esos shows son a lo mejor a veces, pero bueno, una palabra inglesa que es una muestra, significa mostrar, show, mostrar, además tú como con inglés. Así es. Entonces, bueno, lo de show se ha desvirtuado un poco en el castellano, porque se utiliza para otras cosas, pero esa muestra poética, ¿no? Como decías, tienes esos como para 3 libros o como para más, pero que ustedes van en esas presentaciones, en esas muestras, van incorporando muchos poemas que ni siquiera están publicados.
Sí, hay poemas que no están publicados. Y que los van incorporando. Sí, claro. Nosotros tenemos un bagaje grande, ¿no?, de poemas porque llevamos muchos años escribiendo. Entonces, vamos poniendo poemas de los libros, o del libro en este caso, pero vamos de los que vamos haciendo. Yo escribo todos los días, Carmelo también escribe todos los días, publicamos a diario en Facebook y aunque no publiques a lo mejor lo que has escrito ese día, pero todos los días yo cojo mi lápiz, porque además me gusta escribir con lápiz, que en eso coincidimos, y unas letritas escribo. Hay veces que uno está a veces pues como muy creativo y muy productivo y otras veces estás menos, depende de las musas o de lo que queramos llamarle, de la inspiración, pero sí vamos incorporando poemas nuevos y poemas que estaban guardados. Sí, por eso ahí me quitaste la pregunta, porque ¿qué se inclinan más? A cuando mezclan junto con el libro, los poemas del libro, a ponerlos nuevos o a coger del baúl. Da igual. De todo. Hay que ir dando a conocer los que están ya plasmados en el papel y dando a conocer también aquellos que van a salir en un futuro en el papel. Sí, claro. No da igual. Y como los del futuro están los de atrás y los de adelante, da igual, ¿no? Da igual. O sea que no hay ningún problema. La gente en general, hablábamos de que... Si me permite, sí. Una cosa que dijiste antes, una anécdota, nada más lo que nos pasó en la última presentación, ¿no? Asisten 2 personas que van invitadas por una amiga común. Y cuando en uno de los descansos pues se hizo en 3 partes, una primera parte, una segunda y una tercera, creo que fue en la segunda parte ya, llegando al final, me decían, si supieras, Isan, que no me gusta la poesía, y yo le dije, ¿qué haces aquí? Dice, que no me gustaba la poesía. Digo, y ahora dice, empieza a gustarme la poesía. Claro. Que te digan eso, pues Hombre, eso significa que el sistema funciona. Lógicamente, ¿no? Claro, porque no es lo mismo, efectivamente, leer un poema, tanto como Versos heridos, vamos a traer el otro libro para acá, porque además están los dos aquí, Sentimientos de un soñador. Isan es el nombre artístico, hay que decirlo, ¿no? El nombre... El seudónimo, el alias, que utiliza, el alias... Es el poeta que está dentro. El poeta que está dentro se llama Isan. Con Z, nosotros no pronunciamos la Z. Cuando hablamos de estos libros, de estas presentaciones, de estos shows, de estas muestras, lo que sí se ha demostrado es que no es lo mismo leer el libro de Versos heridos, como decíamos, Sentimientos de un soñador, y ahora mismo leerle, que interpretar. Y de esta forma, claro, ¿quién interpreta mejor un poema? Interpretar, que el propio autor que lo está viviendo, que quién es el que lo ha creado. Yo creo que la fórmula funciona. Aparte de, como decía Ina, el mezclar eso más otros aditivos que pueden conseguir que ese cóctel sea, incluso al que no le gusta la poesía le va a terminar gustando, ¿no? Seguro. Como decías tú en la anécdota, ¿no? Seguro, sí. O sea, que yo creo que han dado con esa novedad o han hecho ese sistema novedoso de presentar la poesía que, me imagino que habrá algunas copias por ahí, ¿no? Me imagino que alguno ya habrá copiado el sistema, ¿no? No lo sé. No lo sabes y tampoco te importa, ¿no? Ni me importa, o sea, a mí, y hablo, perdóname Ina, hablamos quizás hablo en nombre de los dos y del tercer compañero, yo creo que hay que trabajar, y hay que trabajar en una línea e intentar, pues dar lo que nosotros sabemos dar, que son versos, que son sentimientos, que es compartir emociones, que es compartir de alguna forma, como antes decía Ina, el desnudarte por dentro y decir, aquí estoy. Ahí está. O sea, cuando trabajas en esa línea, como digo, no me preocupa el que mañana pues salgan otros que hagan lo mismo. O sea, ya no es una cuestión de copiar, quizás a lo mejor de imitar,
pues si se imita por algo es, ¿no? Lo que pasa es que después es un trabajo duro, no es fácil entrar en una presentación del libro y hacer 8 poemas de memoria más uno conjunto. O sea, ya no es aprendértelo de memoria, porque el que tiene buena memoria lo puede aprender, sino es el tú leer tu poema, lo que tú has escrito, lo que sentiste en aquel momento cuando lo escribiste, es como si lo estuvieras escribiendo cuando lo estás recitando, es como si lo estuvieras escribiendo en aquel momento y transmitiendo aquellos sentimientos que tenías. Esa es... Y si me permites un inciso, lo bonito que es cuando la gente te dice que se identifica con lo que tú has escrito. O sea, cuando alguien te dice, me veo reflejado en ese poema, o he sentido lo mismo que tú has sentido, me identifico con tus palabras, eso es precioso. Claro, porque quiere decir que todos, aunque somos diferentes, somos muy parecidos, ¿no? En los sentimientos básicos, todos nos parecemos bastante, todos hemos tenido amores, desamores, pérdidas definitivas, ilusiones, momentos de álgidos. Entonces, en algunos de los poemas siempre hay alguien que se siente identificado, y cuando te lo comunican es pues increíble, la sensación es muy, claro, además eso muy buena. Ha dado que ha llegado el poema. Efectivamente, que claro, porque, que ha llegado. porque al sentirse identificado, o el que te dice, él y la que te dice, oye, es que cada vez que lo oigo me hace llorar y no sé por qué. Pues tú te quedas ahí como medio, y la otra persona no lo sabe, claro, claro. En definitiva es eso, o sea, es lo que... ¿no? Vivirlo, claro. Entonces quiere decir que llegas, ¿no? Estás llegando, eres capaz de transmitir aquello que tú sientes. A uno de una forma, a otros de otra, lógicamente, no a todo el mundo le llega igual. Pero bueno, además, como tú decías, en cuanto a la copia o la imitación, que efectivamente, bueno, pues hay que aprenderse, primero aprenderse los versos, que bueno, tú los puedes escribir, pero el que tú te acuerdes de los versos tiene su complicación, pero es que después, aparte de eso, tienes que interpretarlo. Efectivamente. Y sentirlo. Sí. Porque no todo el mundo, a la hora de interpretar, siente, porque eso también es otra gracia que hay que tener interior, porque yo he visto interpretar pero sin sentimiento, y eso enseguida el espectador, que es muy inteligente, capta todas esas cosas. Se capta cuando tú estás interpretando y no estás viviendo ese momento. Claro. Como ahora mismo nos puede ocurrir a los tres, si a lo mejor el entrevistador no estuviera viviendo este momento, los entrevistados lo captarían, y al final esto no hay quien lo aguante, porque diría, este se va a la quinta dimensión cada vez que pregunta y vuelve para hacer la siguiente pregunta. Entonces, yo creo que esto es un poco todo, es decir, el espectador capta a la persona. Se genera ese feedback y es lo que decía Ina, espectador. Claro, y Ina decía esto, de que efectivamente la persona le llegaba ese poema y se sentía identificado, porque si yo he vivido lo mismo, o sea, le ha llegado, en primer punto le ha llegado, y segundo, bueno, pues que se siente identificado, que yo creo que es importante. Me han hecho señales por ahí de que debo terminar esta parte, y todavía nos queda una última parte para hablar de Ina Molina y de Carmelo González, y de hablar de esa muestra poética, aunque seguimos llamándole show poético. Enseguida volvemos. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque de esta noche, dedicado a ese show poético, a esa muestra poética. Y bueno, pues como no, hemos tenido y seguimos teniendo en nuestro plató a dos poetas, a Ina Molina y a Carmelo González, que bueno, pues los dos han publicado su primer libro. No quiere decir que sean poetas que de ahora, son poetas de toda la vida. Como decía Ina, nació poeta, y Carmelo lo mismo. Bueno, han escrito a lo largo de muchísimos años, pero para ellos, yo creo que en principio el poeta escribe para sí mismo, y llega un momento en que dice, bueno, voy a hacer que la gente participe también de mis poemas, y es en ese momento, pues bueno, pues cuando, a pesar de los pudores que pudiera tener Ina, poéticos, decide publicar y decide llegar al gran público, o al público, en este caso, gran canario. Una de las novedades que vamos a hablarles esta noche, y en plan exclusiva, es que bueno, esta casa, TAC Televisión, y seguramente pues a través de Canal 8, bueno, pues estamos estudiando junto con Carmelo, con Ina, con Esteban, el que esa manera de presentar, esa manera, porque ellos van a seguir haciendo sus muestras poéticas. Bueno, pues la idea a lo mejor era hacerlo 2 veces al mes, era la idea aquí de ellos. Entonces estamos ahí en el estudio de sacar un programa sobre la poesía, sobre esas muestras, y un poco abriendo más el abanico, incluso al amigo Carmelo, pues algún título, eso de arte en las venas, poesía en las venas. Ahí estamos todavía haciendo esos títulos, o buscándole esos títulos, pero abrir un poquito más, sobre todo la oportunidad, independientemente de que Carmelo, Ina y Esteban pues sean un poco los conductores del programa, pues que tengan oportunidad otra gente, noveles lógicamente, de llegar a la televisión. Eso es un poco la novedad. Lo habíamos hablado en días atrás, y bueno, yo me imagino, Carmelo, que la idea puede ser interesante, ¿no? Sobre todo la idea de promoción, ¿no? Sí, claro. Habíamos hablado inicialmente, José Luis, de, vamos a ponerle el nombre que habíamos barajado en su momento, Poesía en las venas, pero te comentaba también fuera de micrófono que, bueno, igual fueron las musas, a saber, que se podía hacer ese programa no solo de poesía, sino arte en las venas, donde estemos pues poetas, pintores, artistas en definitivo, músicos, todo aquello que signifique arte y cultura en Canarias. Y que vayan saliendo, que pueda ser eso una ventana de cara al mundo, fíjate lo que me atrevo a decir, una ventana a Gran Canaria, a Canarias, España o a donde sea, cualquier parte del mundo, porque además como ahora las redes sociales y la historia, y esta casa no es ajena, porque además lleva unos cuantos años en el tema de las redes sociales, pues bueno, cualquier espectador de cualquier parte del mundo, porque además todos los programas nuestros están en la red, con lo cual, bueno, de hecho te llega gente de otros países y te hablan de sus opiniones acerca de los programas, y en este caso, bueno, pues estamos convencidos que un programa de este tipo en Sudamérica, concretamente en México, Argentina, Venezuela,
tendría un éxito espantoso. Claro. Eso está pues comprobado, ¿no? Entonces, pues un poco el dar a conocer a grandes artistas que tenemos aquí que por desconocimiento, porque les cuesta, por lo que sea, pues la verdad es que muchísimas gracias a TAC Televisión por esa oportunidad que nos dan. Y desde para apostar por la cultura. Para apostar por la cultura, y además que no vamos a desaprovechar, José Luis, te lo garantizo. Bueno, Ina, me imagino que lo mismo, ¿no? O sea, el que estas muestras poéticas pues puedan llegar a la televisión, ¿no? Es importante. Bueno, eso es una lanzadera increíble, te agradecemos muchísimo porque no solo estás apostando por nosotros, sino como te decía, por la cultura canaria. Hay muchísimas, ahora hay muy pocas subvenciones, cada vez hay menos ayudas. Es lógico por otra parte porque hay prioridades y a lo mejor la cultura no se ve como prioridad, aunque sí que lo sea. Entonces esto es una manera de ayudar a mucha gente que está empezando o gente que lleva muchísimo tiempo pero que no ha tenido nadie que le eche una mano, que les ayude en promociones y en nada, ¿no? Entonces, pues por eso abrir el abanico y que haya pues fotografía, pintura, música, sí, de todo un poquito. Bien, volvemos a las muestras, ya una vez dada esta exclusiva, que ya le iremos informando. A partir de ahora, ¿hacia dónde camina Ina Molina y Carmelo González? Porque además no les voy a denominar un grupo, porque no son un grupo, son dos poetas o tres personas, primero son personas, que bueno, pues han decidido embarcarse, puede quedar bien lo de embarcarse, sin barco, embarcarse en esta aventura. ¿Hacia dónde caminan? ¿O hacia dónde quieren caminar? ¿Hacia dónde queremos caminar? Pues a dar a conocer al mayor número de personas posible de nuestro trabajo. El compartir, y hablamos de lo mismo, eso que tienes dentro y que explotas y sacas hacia afuera y pones lo escribes y luego lo escenificas, lo dramatizas, pues a cuantas más personas le llegue, pues muchísimo mejor. Yo es que no se me ocurre otra cosa. Ya está, ya va a estar muy bien contestado. Tiene el sobresaliente por parte de esta casa. El tema económico para ustedes es muy secundario, ¿no? Es decir, me pregunta que si se puede vivir de la poesía. No, ya eso damos. Ya de entrada bien, te digo que no. Pero que incluso con este tipo de muestras y este tipo de estos shows poéticos, incluso tampoco. Es decir, aunque porque hay gastos en estas presentaciones, hay muchos gastos, siempre. Pero que aquí lo que les mueve es la poesía. Es la literatura. La literatura, sí. O sea, que con eso son felices. Y a mayor número de personas que lleguen, más felices somos. Sí, efectivamente. ¿no? O sea, que el tema económico, que en muchos casos hay que decirles que les cuesta, porque estas publicaciones cuestan dinero, hay que sacarlas, y después, bueno, pues habrá que venderlas, pero no para recuperar el dinero, porque si hubieran hecho esto para sacar dinero, pues a lo mejor hubieran hecho un cómic de Spiderman, o de Spiderman, como dicen los ingleses. Pero esto lo han hecho para que este mensaje que llevan estos libros les llegue al mayor número de personas. Entonces, bueno, ellos han hecho el esfuerzo de esta publicación, lo que buscan es que llegue, no el que esto les cubra lo que se han gastado, porque eso es lo de menos que ellos van buscando. O sea, ellos han publicado y quieren llegar al mayor número de personas, que yo creo que ese es el mérito, ¿no? En el caso de Carmelo, bueno, está sacando su segunda edición. Bueno, ya tiene mérito, ¿no? Ya tiene mérito que uno se publique y saque una segunda edición. O sea que es para ponerte la pizarra en el primer puesto, ¿no? No, para nada, de verdad, José Luis. Bueno, salió una primera, fue un número determinado de libros, 150, y ha salido ahora una segunda edición que además ha tenido un cambio de portada. Y que al principio fue autoedición y ahora ha sido una edición con una editorial detrás, pero que no es una editorial
en la que dice, yo le publico su libro y luego ya hablamos. No, no. Es una editorial en la que tú también has autopublicado, o sea, claro, porque has tenido que costear y luego ya hablaremos, ¿no? Claro, además, ese es el tema, que es decir, y se nos ha acabado el programa y seguiríamos hablando con ellos dos muchísimo, pero el tema es que efectivamente ellos han publicado este libro, estos dos libros, Versos heridos, de Ina Molina, y Sentimientos de un soñador, de Isan, Carmelo González. Pues digo, por si alguno dice Isan... Que este nombre no es de ahora, ese nombre lo llevo usando desde el año 85. Ya está bien. Pues claro, pero digo, bueno, Isan, pero por si tienen que saber quién es el poeta, es Carmelo González. Bueno, han hecho este esfuerzo y como les decía antes, bueno, pues lo que buscan es que llegue al mayor número. Y cuando habla de publicar 150 libros, transmítalo a una editorial que publica 30.000, porque el esfuerzo es el mismo. Es decir, son muchos libros, y son muchos libros de poesía, que no es novela, que la novela, pues a lo mejor tiene más, en cuanto al gran público, la novela parece que tiene más aceptación, o sea que estamos hablando de una segunda edición, eso tiene un mérito. Y de Ina, pues bueno, pues los que haya publicado, pues que los va a vender todos y va a tener que hacer 300, bueno, pues que va a tener que hacer una segunda edición, o sea que eso estamos seguros que va a pasar. Ina Molina, hemos terminado, gracias por estar aquí, a ti, desearte lo mejor. Habrá ocasión de hablar a lo mejor más de su libro, como decía el amigo Umbral, que ya había venido para hablar de su libro, y bueno, pues desearte la mejor de las suertes, que esas muestras poéticas sigan siendo todo un éxito, que siga acudiendo el público de esa manera, porque además de esa manera también se va a transmitir, y en el fondo, en ese interior de las personas, pues a lo mejor va a estimular más el que escuche la poesía y la sienta. Yo creo que eso es importante. Gracias, Ina. A ti, José Luis. Carmelo González, Isan, pues lo mismo, gracias por estar aquí, desearte la mejor de la suerte, que bueno, pues que ya si vamos a la segunda sea la tercera, y que Ina vaya a la segunda edición, y bueno, y eso. Que en abril presentaremos, abril-mayo presentaremos el segundo libro mío, se llamará siempre Sentimientos de un soñador. Lo que ocurre es que llevará un subtítulo, igual el próximo, pues, Sentimientos de un soñador al mar, o al amor, o al desamor. Ya veremos. O ya veremos. Lo mismo, gracias, lo mejor de la suerte, y sobre todo en esas muestras, pues, que siga acudiendo la gente. Vamos a seguir estando. Sí, gracias, sí. Carmelo. Gracias. Bien, con las palabras de Carmelo González, de Ina Molina, de ese show poético que titulábamos este programa de esta noche, hemos terminado, lo hemos pasado muy bien, hemos estado un rato muy distendidos con ellos dos, y bueno, pues como les deseaba la mejor de la suerte, y les dábamos la exclusiva de ese futuro programa, pues yo creo que queda dicho todo por esta noche. Gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene.